Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a tu programa Tiempo con Dios. Ya estamos una vez más con ustedes. Agradecemos el hecho, amén, de que han tomado la decisión de sintonizarnos a través de Tiempo con Dios, que se lleva a cabo a través del canal digital Mi Casa TV. Agradecemos al foro, amén, por darnos la oportunidad de, transmitir este programa. Les damos un fuerte saludo y abrazo donde quiera que ustedes estén. Hoy me encuentro una vez más con nuestro apóstol y director general de lo que es Centro Internacional Dios es Bueno, a Colman, México. Apóstol, bienvenido a tu programa. Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando a través de esta programación Tiempo con Dios. Una vez más, como todos los jueves, estamos aquí delante de la presencia de Dios y Él está con nosotros con ese propósito de hablar a nuestro corazón, hablar a nuestra vida. Siempre nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Dios Altísimo, necesitamos escuchar la voz de Dios para que a través de escuchar la voz de Dios podemos entender cuál es la voluntad de Dios, y vienen esas revelaciones del cielo a través de esta palabra, a través de esta forma en la cual Dios se comunica con nosotros con el propósito de que nosotros sepamos cuál es esa buena voluntad, y Él viene y nos revela las cosas que nosotros necesitamos saber, cuáles las cosas que están pasando en nuestra vida. Por eso hoy te quiero invitar a todos los que nos están escuchando a través de esta programación. Conéctate con nosotros, envíanos un mensaje, manda tu petición. Puedes en este momento hablar a Dios, preguntarle. Yo sé que tienes necesidades, porque ¿quién de nosotros no tiene grandes necesidades? Cada día tenemos luchas, tenemos pruebas, porque seremos probados como el oro refinado, y es en una forma en que nosotros a veces no entendemos por qué nos pasan las cosas, por qué está pasando, y hay tantas cosas que nosotros quisiéramos preguntarle a Dios, aun cuando nosotros nos apartamos a ese lugar de intimidad con Dios a través de nuestra oración, y quisiéramos que en ese momento Dios nos contestara audiblemente para que nosotros pudiésemos saber qué es lo que está pasando con nuestra vida, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que el enemigo está tramando. Y yo creo que este es el momento, es la oportunidad más grande que tú puedes aprovechar para que tú puedas conectarte con nosotros y aún compartir esta programación a tus amigos, a tus hermanos, a tus vecinos, a todos aquellos en los cuales tú te relacionas, para que ellos también sepan que hay un Dios poderoso, un Dios que habla, un Dios que está constantemente con ese deseo de tener una comunicación con sus hijos. Y yo creo que ese es el tiempo, el momento en que tú debes de aprovechar para que tú puedas sacar de tu vida, de tu corazón, toda duda, toda incertidumbre. Aún puedas tú contestarle y decirle: Padre, aquí estoy, bendito sea tu nombre. Tú sabes cuál es la vida que llevo, nuestra condición de vida. Que no te dé pena el que tú puedas decirle a Dios cuál es tu necesidad. Por eso el Dios Todopoderoso, Él tampoco no se va a enojar porque tú vengas y le preguntas. Al contrario, estarías demostrando que estás confiando, y como dice la palabra, que cuando te acerques ante el trono de la gracia y la misericordia, creas que le hay y que es galardonador de los que te buscan. Así es, apóstol. Como bien lo mencionaste, y yo creo que parte de lo que es el programa Tiempo con Dios es precisamente poderle dar la oportunidad a Dios de entrar a nuestro corazón, al Espíritu Santo, de guiarnos a través de esa palabra profética, a través de esa palabra que nos direcciona. Sabemos que en el mundo hoy en día pues hay muchas personas que llegan a pensar que los profetas, que los apóstoles ya no deberían de existir, pero creo yo, y basado en las escrituras, en lo que está plasmado en la palabra, Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Y Dios sigue hablando a su iglesia. Dios sigue hablando a su iglesia. Amén. A través de sus profetas. Gloria a Dios. Amén. A través sigue hablando para direccionar, para que su pueblo, para que el pueblo de Dios no se pierda. Y esto es lo que hace tan emocionante y edificante, mejor dicho, tan edificante el programa Tiempo con Dios. Apóstol, ¿cómo es que la gente hoy en día puede mandarnos sus peticiones de oración y cómo es que hoy la gente puede escuchar la voz de Dios, apóstol? Es algo tan sencillo en que nosotros podamos
a través de este medio de comunicación, nosotros mandar nuestras peticiones, nuestras necesidades, ser ciertamente abierto con Dios. Dios lo que le gusta que nosotros le hablemos de una forma natural, una forma en la cual nosotros, como cuando nos dirigimos a nuestros padres, cuando hay una necesidad, es en la forma en que Dios contesta, es en la forma que Él también responde a nosotros, porque Él ha dicho, clama a mí, yo te voy a responder y te enseñaré grandes cosas y maravillas que tú no conoces. Y ahí es a donde Dios nos sorprende en las cosas que a veces nosotros venimos y con toda esa confianza, esa fe, venimos y le preguntamos y le decimos, Padre, aquí estamos, tú sabes cuál es nuestra, y que nosotros podamos expresarle todo lo que está pasando en nuestra vida. Yo creo que cuando Dios habla a través de la palabra, Dios también de lo profético, Dios ha manifestado de muchas maneras. Dios se manifiesta a través de las sanidades, a través de las liberaciones, a través de los prodigios, de las señales, a través de muchas formas Dios se ha manifestado, pero también Él ha placido manifestarse de una manera más sobrenatural a través de los dones espirituales, a través de los ministerios. ¿Por qué? Porque es en la forma en que nosotros vamos a poder recibir de lo alto lo que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, necesitamos de parte de Dios. Como iglesia, nosotros necesitamos una capacitación, necesitamos que seamos empoderados, que seamos realmente ungidos, y Dios necesita utilizar al apóstol, al profeta, al maestro, al evangelista, al pastor, para que nosotros a través de esos ministerios seamos edificados para la buena obra, para la obra de Jesucristo. Yo creo que todo eso es muy importante en nuestra vida, y no podemos nosotros decir que ya no funciona, porque de lo contrario diríamos que entonces de qué manera vamos a ver la manifestación de Dios en nuestra vida. Y Él es a través de los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Él se manifiesta para llevar una enseñanza a nuestra vida, a nuestros corazones. Y es importante que si tú quieres preguntarle aún cosas de esa naturaleza, el porqué de las cosas, el por qué la gente piensa de esa manera, también Dios te puede contestar todas las cosas. Mira que a veces nosotros tenemos esas dudas, esas incertidumbres, y muchos de nosotros estamos acostumbrados a guardarnos, a quedarnos con esos pensamientos que el enemigo ha venido a meter a nuestra mente a través de otras personas que traen ciertamente mensajes, doctrinas de demonios, y lo único que hacen es de que nos apartan del buen camino de Dios. Entonces es muy importante que hoy tú pruebes y compruebes a través de esta programación de que Dios, el Dios que te habla, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, al mismo Dios que habló con Abraham y con Moisés, el mismo Dios que a través de todas las generaciones nos ha guiado a través de su Espíritu Santo, a hoy el Espíritu Santo habla a nuestros corazones, y tú bien sabes que el Espíritu Santo es Dios mismo. Y entonces yo creo que ahora en este momento tú puedes tomar tu celular, puedes utilizar este medio de comunicación y enviarnos un mensaje y decir tú cuál es tu necesidad, pero dirigiéndote directamente con Dios, diciéndole: Padre, yo necesito saber esto otro, y yo creo que Dios te contestará. Así es, apóstol. Amén. Así que, bueno, bien lo has escuchado. Es tan importante escuchar la voz de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y bueno, pues dejarnos guiar por Dios. Escuchar esa voz que es tan importante en nuestra vida. Y bueno, pues te invitamos a que envíes tus peticiones de oración. Y aquí queremos orar por ti, queremos orar por tu vida, queremos orar por tu hogar, queremos orar por tu familia. Y que sea Dios haciendo su voluntad, que sea Dios, amén, sanando, liberándote, que sea Dios, amén, restaurando tu vida y todo lo que Dios vaya a poner en tu corazón, y sobre todo que Dios sea hablando a tu vida. Mándanos tus peticiones de oración y en un momento más estaremos orando por ti y Dios estará contestando esa petición de oración, amén, dándote esa revelación de parte de Dios. Y bien, si tú no tienes dónde congregarte, si no tienes un lugar donde puedas asistir para conocer de Jesús, para que Jesús pueda entrar en tu corazón, para ver los milagros, las señales, los prodigios que Dios quiere que tú veas, pero que sobre todo, amén, y lo más importante, que tu vida pueda ser salvada, queremos invitarte a Dios es Bueno, Auditorio Dios es Bueno, amén. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en
Colman, Estado de México, Avenida Nezahualcóyotl, número 30, código postal 55870. En estos momentos hay una banda de aquí abajo de nosotros pasando a través de la dirección. Puedes visitarnos todos los días miércoles 7 de la noche y los días domingos a las 11 de la mañana. Te aseguro que tu vida va a cambiar, que tu vida va a ser diferente y Dios va a hacer un rema increíble en tu vida, amén. Dios va a hacer una transformación en tu vida, amén, de manera sobrenatural. Si estás enfermo, los enfermos son sanados. Si estás encadenado, si tienes brujería, hechicería, Dios es el que te puede liberar. Y te esperamos en Dios es Bueno. ¿Por qué Dios es bueno? Más que una iglesia, somos tu familia, amén, un lugar donde su presencia desciende, amén, y su espíritu nos transforma. Así que no te lo puedes perder, te esperamos. Recuerda, miércoles 7 de la noche, los días viernes de oración 7 de la noche y los días domingos 11 de la mañana en punto. Y bueno, también queremos, antes de irnos al primer corte comercial, recordarte acerca de dos acontecimientos son 3 acontecimientos muy importantes en nuestra vida. El 21 de marzo vamos a tener nuestra tercera Olimpiada Deportiva, amén, de Interiglesias. El motivo de esta Olimpiada de Interiglesias es poder unir a los pastores, unir a la iglesia en general para que puedan conocerse, amén, y bueno, podamos pasar un momento de coinonía muy, muy especial y muy hermoso. Esta ocasión, la tercera Olimpiada de Interalianzas, tanto Fusión, Ágape, amén, Hombres de Fe y más interalianzas, vamos a estar pues participando en este torneo el 21 de marzo y queremos invitarte a que puedas asistir. Y bueno, también el día 18 y 19, recuerda que tenemos también, amén, nuestro congreso, nuestra cumbre profética 2020, y esta cumbre profética, amén, es un lugar donde también es de Interiglesias, donde nos unimos como iglesias a escuchar la voz de Dios para direccionar tu vida, y así que no te lo puedes perder este 18 y 19 de abril. Te esperamos aquí en este Congreso Rema, derribando la legalidad del enemigo sobre México. No te lo puedes perder. En unos momentos más, pues bueno, vamos a estar pasando igual un pequeño comercial acerca de ello y no te lo puedes perder. Y por último, apóstol, también queremos invitar a la audiencia a que el 17 de mayo vamos a tener el concierto Miel San Marcos en Teotihuacán, donde se va a llevar a cabo a un costado del cuartel militar de San Juan, Teotihuacán. El lugar es totalmente céntrico, el lugar es totalmente en el centro de San Juan, Teotihuacán. Si usted pregunta dónde está el cuartel militar, el cuartel está a un costado precisamente de Telmex, y de un costado, del otro costado del cuartel militar, está el lugar donde se va a llevar a cabo este gran acontecimiento de Miel San Marcos, amén, con su tour Evangelio. Así que no te lo puedes perder, ya puedes adquirir tus boletos a través de boletia.com. Después vamos a estar dando las ubicaciones también donde puedes adquirir tus boletos en los próximos semanas. Van a estar de manera física en varios lugares también físicos donde puedes ir a adquirir tu boleto, amén. Así que te invitamos, no te puedes perder este gran acontecimiento, que mira, apóstol, más que un concierto más de Miel San Marcos, es precisamente un acontecimiento que va a traer rompimiento, que va a traer cambio, que va a traer mucha bendición para toda Latinoamérica entera, apóstol. Así que no te lo puedes perder. Apúntate, corre por tus boletos ya, amén, que van a ser de mucha, mucha, mucha bendición, el que juntos adoremos al único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Regresamos muy rápido, apóstol, a su programa Tiempo con Dios. Recuerda, mientras nos vamos a corte comercial, puedes mandarnos tus peticiones de oración y aquí estaremos orando por ti y Dios te estará dando una palabra profética directamente del Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga. Regresamos enseguida en tu programa Tiempo con Dios. Comparte, edifica y bendice. Miel San Marcos llega a Teotihuacán, México, celebrando 20 años de ministerio.
Prepárate para vivir una noche histórica de alabanza y adoración en la presencia de Dios. Domingo 17 de mayo, 6 de la tarde, en Teotihuacán, México, a un costado del cuartel militar. Invitados especiales: Indiomar desde Puerto Rico, Tour Nexus 7. Ya no quiero llorar, perdóname si te hago mal, y aunque no te quiera abandonar, tengo que aceptar que tú eres mi yugo desigual. Agua Viva, Israel García y su banda. Lleno de amor, inagotable, dispuesto a perdonar, a restaurar. Adquiere tus boletos en boletía.com. Para más información, 5544-396507, 773-159-9302. Miel San Marcos. Mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Cuando llega la angustia, cuando llega el dolor, oh, Dios sigue siendo bueno. Mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Cuando llega la angustia, cuando llega el dolor, oh, Dios sigue siendo bueno. Amén, gloria a Dios. Ya estamos en su programa Tiempo con Dios una vez más y les bendecimos a todos los que ya se están conectando. Amén. Y bueno, que nos están mandando igual todas sus peticiones de oración. Agradecemos a los diferentes grupos también de WhatsApp, de Facebook, amén, de las redes sociales que nos han permitido y han abierto sus grupos para poder compartir la palabra del Dios del Altísimo, amén. En estos momentos agradecemos a cada una de las páginas también y redes sociales que bueno, que están permitiendo que la palabra de Dios llegue también a sus contactos. Así que les bendecimos grandemente y oramos en el nombre de Jesús para que todos sus proyectos sean de mucha bendición. Agradecemos a todos los que están compartiendo en todas sus redes sociales, en todo Instagram, en Facebook, en YouTube, amén.
en WhatsApp. Les agradecemos infinitamente y Dios va a hacer grandes cosas. Gracias a todos los que, bueno, pues ya se están conectando y nos están mandando sus peticiones de oración. En breve, después de la palabra profética que el apóstol pues va a estar dirigiendo, vamos a estar orando por cada una de sus peticiones. Bendiciones a nuestro hermano Rigoberto Reyes, a Reina González, amén, bendiciones, gracias por escribirnos. Dice: bendición apóstol y profeta Luna. A Blanca Barbosa, amén, también le bendecimos, que nos habla desde Costa Rica. Dios le bendiga grandemente y abundantemente, ricamente. Bendiciones, y a todos los que ya se están conectando y bueno, y están siguiendo esta transmisión. Apóstol, sin más preámbulo, yo lo dejo con este espacio, con lo que Dios pues le ha revelado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, claro que sí. Hoy tenemos una enseñanza, un mensaje, una palabra de ser persistentes contra las acechanzas del enemigo. Ustedes sabemos que dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente a ver a quién devorar, y tenemos que buscar la manera de poder resistir al enemigo para que él no busque la forma de llegar a nuestras mentes y a nuestros corazones. Llega un momento que cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente, viene una influencia del enemigo a nuestras mentes, y sabemos que el enemigo busca todos los medios para que nosotros vivamos en una vida de esclavitud, una vida de pecado, porque a través de vivir en una vida de pecado vivimos apartados de la presencia de Dios, porque sabemos todos a través de la palabra que el pecado nos aparta de la presencia de Dios. Y por eso hoy quiero compartir esta palabra que realmente nos va a servir de mucho para cada uno de nosotros. Y quiero llevarlos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, y estaremos leyendo a través de esta palabra, dejándonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Dios a través de la palabra nos habla que la iglesia continuamente pelea entre dos mundos: el mundo espiritual de maldad y el mundo espiritual de bien, y debemos ser persistentes. Amén, gloria a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. A través de la palabra dice el Señor en el número 8, acercaos a Dios y él se acercará en nosotros. Dios quiere que nosotros debemos de resistir al diablo, resistir de todas sus acechanzas, de todas sus influencias, para que nosotros podamos estar firmes y podamos estar siempre delante de la presencia de Dios Todopoderoso. ¿Cómo podemos resistir a Satanás? La palabra nos instruye, a través de la palabra somos instruidos para mantenernos alejados de las tentaciones del principal. Lo principal es acercarnos a Dios. Dios, una de las cosas es de que para que nosotros podamos estar constantemente en la presencia de Dios, libres de todo pecado, de toda maldad, de toda acechanza del enemigo, nosotros tenemos que acercarnos a Dios, porque Dios dice que ciertamente que sin Él por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que estar cerca de acercarnos a Dios y Él se acercará a vosotros. En una forma Dios nos está hablando que nosotros debemos de acercarnos a Dios. Por eso, primer paso es permitir que Dios, a través de acercarnos a Dios y Él se acerca a nosotros, es permitir que Dios borre la influencia de Satanás en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque dice la palabra de Dios que si nosotros venimos a Él y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. A través de esa forma nosotros vamos a hacer conforme a la voluntad de Dios y podemos llevarnos en las manos de Dios. Dios va a preocuparse para que nosotros podamos apartarnos. El Espíritu Santo nos va a apartar de todo pecado, toda tentación, de toda acechanza del enemigo. Por eso tenemos que mantenernos cerca de la presencia de Dios, y de esa manera Él se acercará a nosotros. Y nosotros venimos con ese corazón dispuesto de que Él haga en nuestra vida lo que tiene que hacer, lo que cada uno de nosotros necesitamos, entonces Él hará en nuestra vida lo necesario y Él hará que realmente nosotros podamos ser libres y podamos estar seguros cada día en nuestra vida, en todos los días de nuestra vida. Sabemos nosotros que el diablo, como dice la palabra, anda como león rugiente a ver a quién devorar. Pero si nosotros nos mantenemos cerca del Dios Todopoderoso,
poderoso, entonces vamos a poder ver la gloria de Dios, el poder de Dios, y vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios y tener una paz y una seguridad constante en nuestra vida. Dios está para que nosotros podamos estar ciertamente seguros, y Dios sabe cuáles son las artimañas del enemigo. Mira que la palabra de Dios nos dice claramente que el mundo está bajo el maligno, y cada uno de nosotros sabemos cuáles son las artimañas del enemigo. Hemos aprendido a través de la palabra cuáles son las formas en las que el enemigo utiliza para podernos influenciar, para que podamos nosotros caer, y él utiliza todas las cosas visuales, todas las cosas audibles. Por eso dice la palabra que nosotros debemos de cuidar qué es lo que vemos, qué es lo que oímos, porque a través de lo que oímos o a través de lo que vemos, a veces viene el enemigo y de una manera sutil, de una manera astuta nos influencia y nos empieza realmente a llevar a una vida de pecado, una vida de maldad, a través de los ojos, a través de todas las cosas que nosotros hacemos. Dios a través de la palabra dice que si tus ojos te son ocasión de caer, que te los saques de una manera espiritual, y si tu mano te es ocasión de caer, que te la cortes. Eso hace que nosotros realmente podamos entender ¿cuál es lo importante de que nosotros tenemos que mantenernos alejados del pecado, alejados de toda inmundicia, de todas cosas que vienen y hacen que nuestra vida viva una vida de esclavitud, una vida de pecado, una vida de maldad? Y mire que cuando nosotros seguimos constantemente practicando el pecado nos lleva a una maldición generacional, una maldición que al futuro va a afectar a nuestras generaciones. Pero nosotros sabemos que si nosotros nos mantenemos cerca de la presencia de Dios, entonces Él empezará a obrar y empezaremos a ver la gloria de Dios. Hoy quiero compartir algo de la palabra sobre el libro de los Efesios capítulo 2, versículo 1. Y dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros venimos a Él y nosotros le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y una de las cosas en el número 2 dice: en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y sabemos nosotros que a través de esta palabra, a través de la palabra, Dios nos abre los ojos del entendimiento de todo lo que ha hecho Dios en nuestra vida y lo que sigue haciendo en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, Dios nos ha despertado ese interés por la palabra, esa palabra de vida, esa palabra que nos da libertad, esa palabra en la cual nosotros tenemos que fundamentar nuestra vida, tenemos que aprender a llevar un modelo de vida conforme a la voluntad, conforme a los mandamientos, conforme a los estatutos de Dios. Y aún a través de la palabra, Dios nos habla de las cosas que ha hecho en nuestra vida. Él conoce cuál es nuestro pasado, Él sabe cuál es nuestro pasado, y por eso Él dice: y Él os dio vida a vosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Cuántos de nosotros hemos sido ciertamente cambiados, restaurados por un Dios poderoso, cuando antes nosotros andábamos en el pecado, en la maldad, en la rebeldía? Y por eso Dios nos hace este recordatorio a través de esta parte de la Escritura en el libro de los Efesios 2, para que nosotros recordemos de dónde nos sacó Dios, de qué forma Dios ha estado obrando en nuestra vida cuando nosotros nos acercamos a Dios y cuando realmente buscamos la presencia de Dios. Por eso el Señor nos habla a través de la palabra: someteos pues a Dios, resistir al diablo y hoy Él oirá de vosotros. Dice: acercaos a Dios. ¿De qué manera nosotros podemos acercarnos a Dios? De que nosotros podamos venir y confiar en ese Dios poderoso, porque quiero decirte a todos los que nos están escuchando que la única forma en que nosotros podemos resistir al enemigo es a través de someternos a Dios, vivir una vida de sometimiento. Podemos venirnos a acercar a Dios, pero a veces no funciona en nuestra vida mientras nosotros no nos sometamos a Dios. Cuando Dios habla de someternos, es que nosotros vamos a hacer su voluntad, vamos a
obedecer en todo lo que Él nos mande hacer para que nosotros podamos tener una vida de victoria y así podamos nosotros aprender de qué manera nosotros podemos actuar, podemos vivir. Y Dios nos habla a través de la palabra enseñándonos un modelo de vida diferente, un modelo de vida en donde nosotros no vamos a dejar que el enemigo venga y hable a nuestras mentes y a nuestros corazones. Dios a través de la palabra, Él nos habla en la forma en que quiere que nosotros vivamos, en que nosotros vengamos y busquemos de ese Dios poderoso y podamos ver la gloria y el poder del Dios eterno, el Rey de gloria. Y yo creo que a través de la palabra Dios está siendo claro en nuestra vida, en nuestros corazones. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer para mantenernos firmes, Dios nos ha dado lo necesario, nos ha dado las armas. Dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios. Una de las cosas, podemos nosotros deshacer las obras del enemigo, podemos nosotros hacer tantas cosas contra las acechanzas del enemigo. Por eso Dios nos ha dado lo necesario para que nosotros podamos mantenernos firmes. Quiero compartir el libro de los Efesios capítulo 6, versículo 10, en la cual Dios nos da las herramientas necesarias para poder resistir las acechanzas del enemigo, los dardos del enemigo y toda la influencia del enemigo. Y dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiere decir que nosotros tenemos que fortalecernos. La fortaleza viene en el Señor y en el poder de su fuerza, no en nuestra fuerza. Nuestra fuerza no ha funcionado porque nosotros necesitamos un poder y una fuerza mayor que la del enemigo, y no hay otra como la del Espíritu Santo, que viene a darnos una libertad. Él nos va a guiar a toda verdad, toda justicia, y Él va a actuar en ese poder en nuestra vida para poder destruir toda influencia del enemigo. Dice la palabra: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el Señor, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estaráis firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice el Señor, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Orando, dice el Señor, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios a través de la palabra nos da todo lo necesario para poder nosotros resistir las acechanzas del diablo. Dios a través del libro de los Efesios nos habla de cómo nosotros tenemos que ponernos una armadura. Esa armadura no es únicamente que nosotros sepamos que ahí está, nosotros la tenemos que declararla, y desde el momento en que nosotros nos levantamos, desde muy de mañana, tenemos que ponernos esa armadura y declararla en nuestra vida, declarar paso a paso lo que significa esa armadura, y entonces nosotros empezaremos a vivir conforme a la voluntad de Dios. La armadura va a hacer que nosotros podamos llevar una forma de vida, un modelo de vida en que nosotros no vamos a dejar que el enemigo pueda influenciarnos en ningún momento, ni en ninguna forma. Entonces es en la forma en que nosotros, cuando tú te levantas, tú le vas a decir al Señor: Padre, te doy gracias por este día, bendito sea tu nombre. Vas a honrarlo, vas a glorificarlo, vas a exaltarlo, y le vas a decir: Padre, hoy me pongo en tus manos, bendito Espíritu Santo, que tú me guíes a toda verdad, toda justicia. Y en ese momento aprovechas para decir: Señor, en este momento yo me pongo tu armadura, ciño mis lomos con la verdad, me pongo la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, tomo el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, y aún tomo la espada del Espíritu Santo, que es la omnipotente palabra de Dios. Calzo mis pies con el apresto del evangelio, y a través de lo que tú has declarado, es lo que tú vas a hacer, es lo que tú vas a vivir, es en la forma en que tú vas a llevar ese modelo de vida para que tú puedas estar libres y estar firmes en los días malos. Dios a través de esta palabra
Hoy nos abre los ojos del entendimiento para que podamos nosotros poner por obra todo lo que Él nos habla. Por eso a través de la palabra constantemente Dios dice que nosotros debemos de ser hacedores de la palabra, no únicamente oidores de la palabra de Dios. Él quiere que nosotros, la palabra de Dios, haga rema en nuestros corazones y así podamos ver la gloria de Dios, el poder de Dios, la manifestación del Espíritu Santo para todos nosotros. Con esta palabra Dios quiere que nosotros podamos entender que no estamos solos, que tenemos un Dios que pelea nuestras batallas. Él es el Dios todopoderoso, porque dice la palabra: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino huestes espirituales, gobiernos de las tinieblas, y Dios nos ha dado las armas necesarias, nos ha dado el poder, como dijo Jesús: todo poder y toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra, y todo ese poder Dios se lo ha delegado a nosotros, a cada uno de nosotros como su iglesia, y podemos ver la gloria de Dios, el poder de Dios, que cuando nosotros ponemos por obra lo que dice la palabra de Dios, los consejos de Dios, entonces vivimos una vida de victoria, una vida en la cual nosotros vemos la gloria de Dios. Pero si tú te mantienes alejado de Dios, entonces vas a empezar a vivir una vida nuevamente como en el pasado. El diablo va a buscar esclavizarte, volverte otra vez a esclavizarte y atarte, y entonces ahí es donde nosotros empezamos a vivir nuevamente una vida de pecado, una vida de maldad. Por eso dice el Señor: someteos pues a Dios. Tenemos que aprendernos a someternos a Dios. Debemos de aprender ciertamente a acercarnos a Dios, vivir cerca de Dios, y Dios Todopoderoso hará que nuestra vida sea diferente, que nuestra vida sea constante en la presencia de Dios. Y así el enemigo, viendo la presencia de Dios cerca de nosotros y que nosotros estemos con Él, realmente el enemigo dejará de molestarte, dejará de quererte influenciar y huirá de nosotros. Por eso Dios, a través de esta palabra, Él ha abierto este medio de comunicación, esta forma, esta programación, para que tú puedas entender a través de la palabra lo que el enemigo está queriendo hacer en nuestra vida. Y por eso a veces nosotros nos dejamos influenciar y todavía a veces vivimos en el pecado, en la maldad, aún después de conocer la verdad. Pero es porque hemos descuidado nuestra vida espiritual, nos hemos descuidado en nuestra relación con Dios, hemos dejado de orar. Por eso Dios dice que debemos de orar sin cesar, a través de la palabra, a través de esa comunicación, a través de esa relación que tú tengas con Dios. La unción del Espíritu Santo estará en ti, y entonces el enemigo huirá de tu vida y de tu corazón y no hará nada contra ti, aún ni cualquier principado ni cualquier gobierno de las tinieblas, porque hoy quiero decirte que Dios es un Dios poderoso, un Dios que se preocupa por su iglesia, su pueblo. Y por eso Dios, a través de Jesucristo, cuando le dijo a sus apóstoles: no os contristéis, no os dejaré huérfanos, el Padre enviará el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios, a donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y yo creo que a través de la palabra Dios está haciendo claro a través de esta palabra, y podemos entender, profeta, que realmente Dios nos ha dado las armas necesarias. Las armas necesarias es armadura para poder resistir al enemigo, y él huirá de nosotros. Y no nomás nos ha dado una armadura, sino nos ha dado armas necesarias, armas para poder destruir toda fortaleza, todo argumento, toda altivez. Y aún nos ha dado las armas que han sido poderosas por Dios. No va a ser con nuestra fuerza, así como David decía: no es con espada ni con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Y yo creo que esto, profeta, quiero compartirlo contigo, y quiero que también tú le hablas a los que nos están escuchando a través de esta programación, y tú puedas dar también tu opinión a través de esta forma, de esta enseñanza que Dios hoy pone en nuestro corazón. Amén. Pues es bendecida siempre la palabra del Señor, y saber, bueno, los diseños de Dios. Y parte de ese diseño de Dios es que permanezcamos firmes en Dios. Esa permanencia que necesita la iglesia de Cristo, de permanecer en Cristo Jesús firmes, amén, ante las circunstancias que llegan a pasar en nuestra vida. Sabemos que mucha, apóstol, de lo que hoy la gente vive, tanto aflicciones, enfermedades, problemas en la casa, problemas en el hogar, en el trabajo,
eso a veces hace que uno se aleje de Dios, o que deje más bien de confiar en las promesas de Dios, en lo que Dios ha hablado a su vida, en lo que Dios ha hecho. Y como bien lo mencionabas, muchas veces el enemigo, el diablo, es el que pone esas ideas, esos pensamientos, amén, y que nos empieza a influenciar para que nosotros dejemos de buscar, de creer en las promesas que son siempre fieles a Dios. Pero dice bien la palabra de Dios que Dios pues no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, amén. Y que basado en esa palabra escrita, en que Jesús pues siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar en nuestra vida, y que sus promesas que Él nos da, que Él nos está otorgando, van a ser eternas, fieles y verdaderas, y que se van a cumplir, amén. Pensando en esto, en todo lo que has comentado, en permanecer firmes, fieles a Dios, pienso en lo siguiente, apóstol. Pienso en lo que hoy en día a nivel mundial vivimos pues esto del coronavirus, amén. Y de manera mundial, pues obviamente muy acertadamente hay muchos que conocemos de Cristo Jesús y pueden hoy estar no firmes, desconfiando de lo que Dios puede hacer y trayendo pues a veces esos malos pensamientos, ¿verdad? Para desenfocarnos, para no seguir creyendo en Dios, para no permanecer bien en Cristo Jesús, ¿no? Porque al final de cuentas, en algo que tú platicabas, que mencionabas, es de que dice la palabra, resistir al diablo y él huirá de vosotros. El diablo, si bien es cierto, el diablo trata y va a tramar muchas cosas y aún hasta la misma palabra las va a querer sacar de contexto y va a hacer miles de cosas alrededor del mundo, alrededor de nuestra sociedad, para que nosotros neguemos de cierta manera a Cristo Jesús, para que nosotros pues no busquemos de Dios, ¿verdad? Y te mencionaba esto de lo que hay a nivel mundial del coronavirus, amén, porque tal vez es una plática a poderlo tomar, que hoy por hoy el enemigo pues puede estar metiendo esa idea errónea, amén, para que el pueblo de Cristo decaiga, para que el pueblo de Cristo se desespere, para que el pueblo de Cristo pues piense, amén, que Cristo Jesús no está con él o cosas así, apóstol. Gloria a Dios. Claro que sí, mire que el enemigo va a utilizar todos los medios para influenciar a las personas y aún infundir miedo en los corazones de las personas. Pero tenemos algo muy seguro que dice la palabra: cree en Dios, estarás seguro. Cuando nosotros creemos en el Dios, no tenemos por qué preocuparnos, no tenemos por qué nosotros tener ese miedo, ese temor que algo puede pasar en nuestra vida. Dios dice a través de la palabra que Él se llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Sabemos nosotros que como hijos de Dios, cuando nosotros venimos y nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar, limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Nosotros sabemos que a través del pecado a veces hemos adquirido o adquirimos en un tiempo enfermedades, dolencias, y eso era lo que nos estaba de una forma atormentando en nuestra vida. Pero cuando Dios nos llama y con ese propósito divino para poder nosotros ser libres, en esa parte de la Escritura es cuando se cumple, cuando nosotros realmente nos acercamos a Él y Él se acerca a nosotros y empezamos a confiar en ese Dios poderoso, se empieza a cumplir esa palabra. ¿Cuántos de nosotros estábamos enfermos en un pasado? Y cuando Dios empezó a obrar en nuestra vida, a tratar en nuestra vida y empezó a limpiar nuestra vida y nuestro corazón, y empezamos nosotros a tratar de llevar una vida íntegra delante de la presencia, en ese momento desaparecen todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias y todas las cosas que nos venían y que nos estaban atormentando. Lo que hace Dios a través de la palabra es darnos un consejo, darnos palabra de vida para que nosotros a través de la palabra podamos nosotros dejar de vivir en el pecado. Todo lo que pueda venir a nuestra vida, todo al ser humano, todas las enfermedades, las dolencias, el miedo, el temor y todas las cosas, el odio, el rencor y el resentimiento provienen del enemigo. Todo lo hace el enemigo, quiere influenciarte. ¿Para qué? Para
que cuando tú vivas apartado de Dios, entonces Él puede obrar en tu vida, en tu cuerpo y tomar legalidad sobre de ti y sobre tu cuerpo, y Él puede venir y hacer que en tu cuerpo haya una enfermedad, una dolencia, un virus, una bacteria, algo que ocasiona, llegue Como a lo que hoy ocasionar, estamos viendo. como hoy lo que estamos viviendo. Entonces son enfermedades que el enemigo inventa para poder tener esclavizado a la gente en un miedo, en un temor, en un terror. Amén. Y Dios, quiero decirte que lo permite. ¿Para qué? Para que todos de una forma buscamos una alternativa. Debemos de buscar una alternativa, y nuestra alternativa va a ser siempre Dios. Va a ser siempre Dios, y Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Dios permite que el enemigo trabaje de una forma. El enemigo no puede hacer nada si no es por la voluntad de Dios. Él tiene que Fíjate permitir. que te voy a interrumpir un poco, Sí. apóstol. En esta parte, haciendo un paréntesis en lo que hoy me estás platicando, fíjate que entonces llegamos, este virus, amén, y todos los virus de enfermedad, algunos son hechos obviamente por el hombre, enfocados con propósitos para el enemigo. Amén. El diablo, pues de cierta manera, crea estas enfermedades para que el pueblo de Cristo se distraiga, como bien lo decía, para que el pueblo de Cristo pues tenga temor, tenga miedo, sea, sobre todo, este punto importante es entender, para que el pueblo de Cristo sea esclavizado. Ahora, me encanta esa forma que hoy has hablado, porque precisamente es algo que tenemos que entender hoy en día. Dios lo permite. Pero ¿por qué Dios lo permite? No porque Dios sea malo, no porque Dios no nos quiera o no quiera a la humanidad, ¿no? Porque llegamos a ese punto como los ateos llegan a decir, en algún momento que llegan a decir, es que si Dios existiera, ¿por qué hay enfermos, no? O si Dios existiera, ¿por qué hay pobreza en África? Si Dios existiera, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro, no? Pero llegamos a esa conclusión, amén. No es de que Dios no exista, sino que esas personas no vienen a Cristo Jesús, que es lo que Dios quiere, venir a Cristo Jesús. Y regresamos a este punto, apóstol, que tú mencionabas. Dios lo permite para que la gente pueda venir, la gente que no conoce a Dios pueda venir a conocer a Dios, y que precisamente Dios sea la fuente de vida, como está escrito en la palabra de Dios. Entonces, si hay algo que tenemos que entender ante este virus que tenemos, a epidemia, amén, mundial, es que Dios está llamando a su iglesia, y que Dios pues precisamente lo está permitiendo para llamar. No es que la creó Dios, sino que lo está permitiendo para llamar a su iglesia a un arrepentimiento, y que vengan y busquen de Dios, amén. Más allá de que sean los tiempos finales, más allá de que Cristo viene pronto, es precisamente eso, abrazar a la gente, amén, sanarle, y que la gente reconozca que Cristo Jesús es el mediador, que Cristo Jesús es el que nos puede salvar. Una de las cosas que Dios hace cuando nosotros decimos que Dios lo permite, es que todo lo que ya está escrito en la palabra, todo fue diseñado conforme a la voluntad de Dios, cómo debía de funcionar aquí en el mundo. Por eso Él sí hizo los cielos, la tierra, el universo. Todo lo que existe fue hecho por Él y con un propósito divino. Él también creó al mismo diablo con un propósito. Nosotros sabemos cuáles son las intenciones del diablo. A través de la palabra, dice la palabra que el diablo vino a matar, a dividir y a destruir. Y el propósito del enemigo es venir a destruir a la creación de Dios, al ser humano. No únicamente se enfoca únicamente en la iglesia, sino en general. Nosotros, cuando nos llamamos iglesia, cuando ya empezamos a caminar en el camino de Dios y somos llamados y obedecemos a ese llamado, pero en sí el enemigo quiere venir a destruir, a matar y a dividir y a destruir, no nada más a los hijos de Dios, sino a todos aquellos que aún viven apartados de la presencia de Dios. Y ahí es a donde Dios permite de una manera que el enemigo pueda actuar de esa manera, porque por eso Dios lo creó. Dios, dentro de lo que es la palabra de Dios, Él ha establecido lo que debe de hacer y cómo debe de suceder en la vida del hombre, a través de lo que es la salvación, a través de que se provoque
esa forma en que la gente venga algún día a la presencia de Dios. Y Dios a veces lo permite, ¿por qué? Porque a veces la gente que aún tiene cerrado su corazón para Cristo, Dios necesita traer un quebrantamiento a sus vidas. Y por eso a veces permite que el enemigo haga lo que tiene que hacer, amén. Pero Dios lo permite con el propósito, como decías tú, de que la gente venga al arrepentimiento, que sepa que hay un Dios poderoso, porque el hombre no viene a Dios si no es a través de un quebrantamiento. Sí, como llega el momento en que el hombre se acomoda tanto en la vida que lleva, aún fíjate que lo impresionante es que el hombre se acomoda tanto aún en su enfermedad, en su adolescencia, que a veces llega a pensar, pues es la voluntad de Dios que yo esté así. O sea, hasta ese grado, apóstol, la gente hoy en día se acomoda. O sea, de aceptar pues lo que está viviendo, me tocó vivir así, me tocó vivir en pobreza, me tocó vivir en escasez, me tocó vivir en enfermedad, me tocó este marido, pues ya me quedo así y se queda en esa comodidad, apóstol. A través de la palabra Dios nos enseña de que la gente se acostumbra a vivir de esa manera, pero no es porque realmente sea agradable para ellos vivir una enfermedad, una necesidad, una escasez, una pobreza o todas esas cosas, sino lo que pasa que la gente únicamente llega a un conformismo, el enemigo mete ideas a su mente y lo que les cuesta trabajo es que ellos no quieren venir a la presencia de Dios. Y llega el momento que hay personas que mueren siendo enfermas con esa situación y esa forma de vida. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, dice que la luz vino al mundo, ¿sí? Y los hombres no aceptaron esa luz. ¿Y qué pasa? Realmente ellos aceptaron más las tinieblas que la luz, dice el Señor, y esta es la condenación, que el hombre ciertamente decidió más por las tinieblas que por la luz. Y muchas de las veces la gente vive en ese conformismo lógico. ¿Por qué? Porque realmente no hay una forma en que nosotros podemos justificarnos de que esas personas no conozcan de Cristo Jesús, porque a través de la palabra de Dios dice que la palabra haya de llegar por todo el mundo y no habrá nadie que no sepa de Jesús. Todos sabemos de Jesús, aún hasta los lugares más remotos. La palabra de Dios ha sido traducida, ha sido enviada en los diferentes dialectos, idiomas y todas las cosas. ¿Para qué? Para que todos sepamos que hay un Dios poderoso. Pero muchas veces la gente prefiere vivir en el pecado, seguir sufriendo. Todavía le gusta seguir, no quiere realmente venir a la luz, sino que quiere vivir en el pecado, seguir viviendo, disfrutando de esas cosas en las cuales van a traer sufrimiento. Y Dios, a través de la palabra, Dios permite que se venga, porque mira que cuando hay personas que están enfermas, que hay personas que cuando realmente les dice el médico, ¿sabes qué? Que tienes un cáncer, que tienes esto, que te le dijeran tienes este virus, en ese momento su mente se revoluciona, en ese momento su corazón se preocupa y busca la manera de cómo poder deshacerse de ese mal, y al final muchos de ellos buscan la brujería, la hechicería, se van a las formas más fáciles, a la puerta que no es la correcta, y al final buscan siempre a Dios. Entonces Dios, a través de la palabra, Dios permite que el enemigo actúe. ¿Por qué? Porque Dios, para poder traer al hombre, para poder venir el hombre a sus pies, tiene que venir con un corazón atribulado, un corazón en la cual tenga que vivir una forma en la cual esté sufriendo las consecuencias, amén. Entonces él tiene que venir en un quebrantamiento. ¿Cuántos de nosotros venimos en esa condición? Sea el problema que tuvimos, algunos tuvieron problemas en sus matrimonios, en sus hijos, en su vida, muchos vinieron por las enfermedades, por las dolencias, porque aún nosotros sabemos que a través de la palabra de Dios, cuando empezamos a leer la palabra, nos damos cuenta que sin Dios nada podemos hacer. Siempre vamos a necesitar, mientras vivamos en este mundo, siempre vamos a necesitar la presencia de Dios, porque Dios, a través de la palabra, dice: ¿de dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro no viene de los montes, no viene en confiar en la mano del hombre ni en las cosas del hombre, sino mi socorro viene de lo más alto, y de lo alto está el Dios Todopoderoso. Así es, apóstol. Y bueno, mira, a mí me encanta, por ejemplo, el verso en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 7, verso 15, que dice: y el Señor apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre de ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que los pondrás sobre los que te odian. Llámese Egipto el momento en que estamos viviendo hoy, llámese Egipto las ciudades que hoy por hoy, bueno, la gente que no quiere conocer a Dios, ¿no? Y hay otra promesa en el libro de Salmo, capítulo 91, verso 2, dice: no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Y son promesas que Dios ha dejado en las Escrituras, y que bien lo decías hace unos momentos. Una de las primeras cosas de resistir al enemigo es dejarnos de influenciar por el enemigo. Y entonces tenemos que ver, el hombre por naturaleza se tiene que influenciar por alguien. En este caso necesitamos empezarnos a influenciar por Dios, por las promesas de Dios. Y como hoy lo he hablado, esta es una promesa en la cual en nuestra vida nos tiene que influenciar. Me tiene que influenciar, y a la audiencia la tiene que influenciar a entender que no se te sucederá ningún mal, y ni plaga se acercará a tu morada. Eso es dejarse influenciar por Dios. Saber y entender que aunque el coronavirus llegue a Latinoamérica entera, amén, los que creemos en Cristo Jesús, los que creemos en Jehová, no se acercará ninguna plaga que venga de Egipto, ninguna plaga, ningún mal que venga a nuestra morada, sino que estaremos seguros a Cristo Jesús. Y aunque lo veo así, apóstol, aunque el enemigo, lo veo a través de visión, aunque el enemigo veo que venga y quiera traer esas enfermedades al pueblo de Cristo, si nosotros permanecemos en su palabra, porque las cosas de este mundo van a pasar, pero nunca su palabra. Y si permanecemos en su palabra, Él va a ser fiel con nosotros, nos va a guardar, nos va a salvar, y el diablo, como está escrito, va a huir de vosotros. Pero necesitamos permanecer, necesitamos sacar, como bien lo mencionabas, apóstol, pues a veces esas cosas de desconfianza en Dios, esas cosas de pecado que vienen a nuestra vida, y que tristemente hoy en día las estadísticas muchas veces pues corremos más, o la gente corre más al fetichismo, corre más a lo que es la brujería, la hechicería, más que a Dios. Pero en los últimos días de su vida es cuando queremos regresar a Dios y decirle: Dios, pues sí, mira, pensaba que así como yo creía no era así, y regresamos a Dios. Pero creo que eso es lo más triste, apóstol, que al final Dios no quiere eso. Dios no quiere que al final de tus días tú digas, ya que esté todo perdido, que tú digas: Señor, ya sufrí, ya me pasó esto, ya me pasó el camión, ya me pasó la suegra, ya me pasó un montón de cosas en mi vida, aquí estoy. Dios, yo creo que la audiencia hoy le está hablando que también Dios quiere evitarle todo ese sufrimiento. Todo ese sufrimiento que él puede estar pasando ahora, Dios se lo quiere evitar. Pero muchas veces viene ese quebrantamiento, como bien lo decías, apóstol, porque a veces somos orgullosos, a veces no queremos que la palabra de Dios entre a nuestro corazón, haga esa rema. No queremos aceptar a Jesús en nuestro corazón, porque sencillamente pensamos que Jesús es su sentido de religión. Pero cuando tú escudriñas la palabra, no la filosofía, no las doctrinas de hombres, sino la palabra de Dios, lo que está escrito, tú te das cuenta que cuando, como dice el libro de Crónicas, cuando tú doblas rodillas, reconoces, te humillas delante de Dios, pides perdón a Dios, como está escrito, Dios escucha tu oración y Él sana tu tierra. Hoy creo que puede haber muchas cosas en nuestra vida, a nuestro alrededor, que el diablo puede estar sembrando en nuestras naciones, puede estar sembrando en tu hogar, en tu familia, pero creo que la palabra pues es verdad.
Dice la palabra de Dios, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Y la palabra es específica, es puntual, es, como dice, es viva y eficaz. Y bueno, nos lleva a esto, apóstol, a poder reconocer a Cristo Jesús. Amén. A humillarnos. A través de la palabra, muchos de nosotros vienen todas esas cosas a nuestra vida y tenemos ese miedo. Mucha gente tiene miedo y ese temor de que puede llegar esas plagas a su vida. Pero como decías tú, la palabra dice que Él es el mismo Dios de ayer y hoy para siempre. Y nosotros sabemos que a través de la palabra las plagas llegaron únicamente, ciertamente, a ese pueblo, ese pueblo que quería tener esclavizado al pueblo de Israel. Y nosotros sabemos que esas plagas no son para nosotros, no son para nosotros, sino aquellos que únicamente viven separados de la presencia de Dios, y que hay mucha gente que aún todavía prefiere seguir ser influenciada por el enemigo en malos pensamientos, malos deseos, malas actitudes, en lugar de dejarse influenciar por él, por la palabra, por los consejos, y a través de esa influencia que recibimos a través de Dios a nuestra vida, en nuestra vida va a haber un cambio, una restauración, va a haber una forma en que nosotros aprendemos a confiar en un Dios poderoso, y entonces nosotros empezamos a vivir una vida que, aunque nosotros, como dice, que a nuestro alrededor estarán sucediendo muchas cosas, amén, pero a nosotros no llegará. Por eso dice la palabra que ningún arma forjada por el enemigo prosperará con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, Él no va a permitir que nosotros suframos. A veces la gente tiene esa mentalidad de que, como dices tú, decías hace un momento, que cuando están viviendo en una enfermedad y están viviendo en el cristianismo, llegan a pensar, y el enemigo les pone en su mente que es la voluntad de Dios que así estén. Y no, Dios no quiere que nosotros estemos enfermos. Dios nos ha enseñado de que Él nunca nos va a probar a través de una enfermedad. Él nunca nos va a probar en situaciones, circunstancias en las cuales nos ha costado trabajo, en que nosotros podamos desechar ciertas cosas, ira, enojo, contienda, odio, resentimiento. Pero son áreas de nuestra vida que necesitan ser confrontadas para que nosotros podamos cambiar nuestra vana manera de vivir. Pero Dios nunca jamás te va a probar a través de una enfermedad. Nunca va a permitir que realmente Él no viene. Si quizás tú estás pensando sobre Job, pero una de las cosas, Job, en una forma, Dios permitió únicamente, ¿por qué? Porque de acuerdo a lo que el enemigo le sugirió de que si tentaba su carne, él iba a blasfemar. Y él, de una forma para demostrarle que Job iba a ser fiel hasta el final, que él no iba a renegar, por eso él permitió que el enemigo viniera, pero en ese momento Dios no lo está probando a través de una enfermedad, amén, sino realmente por unas circunstancias, situaciones. ¿Por qué? Porque primero, ¿qué fue lo que vino a la vida de Job? De que perdió su familia, perdió su ganado, perdió su riqueza, perdió tantas cosas en su vida, que eran cosas que realmente no va comparada con la vida del hombre, porque aún Dios le dijo al diablo, órale, tócalo, pero no toques su vida, toca su carne. Entonces muchas veces nosotros vivimos en esa mentalidad de que Dios viene y nos prueba a través de una enfermedad, y esa es una equivocación grande. Cuando nosotros vivimos en una enfermedad, quiere decir que hay algo que ha estado influenciando nuestra vida a través del pecado, a través de que hemos dejado que el pecado esté en nosotros, lo hemos mantenido y a veces lo hemos retenido en nuestra mente y en nuestro corazón. A veces hasta con tan solo pensar malas cosas, planear malas cosas, ya son iniquidades, porque la iniquidad es cuando nosotros tenemos un pensamiento estamos pensando hacer una maldad, estamos planeando, y ya con nosotros dice el Señor, que por eso dice aún también David dice, mis iniquidades están delante de ti. Entonces podemos nosotros ver que a través de la palabra Dios nos trae una palabra en que nosotros podamos entender que Dios es un Dios bueno, y que nosotros debemos de acercarnos a Dios, y Él se acercará a nosotros porque Él sabe la necesidad. Él sabe que sin Él nada podemos hacer. Amén, apóstol. Pues hemos llegado al final de este programa, apóstol. Hay peticiones de oración. Sí. Amén. Quiero compartir algo para que ustedes queden
bien satisfechos de lo que hoy se ha hablado a través de la palabra. Por eso utilizamos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Pero también queremos compartir lo que hoy tiene Dios, añadiendo y confirmando lo que hoy se ha hablado, porque todo lo que nosotros hablamos a través de la palabra profética es palabra de Dios, y también cuando Dios habla es palabra de Dios, es el Espíritu Santo hablando en este tiempo. Y hoy quiero que, Señor, que tú hables a todos los que nos están escuchando, Padre, porque este es tiempo contigo, Señor, un tiempo en el cual tú confirmas, Padre, lo que hoy estamos hablando, y aún, Señor, tú, bendito Dios, das más consejos a nuestra vida de cómo nosotros tenemos que obrar y caminar, cómo tenemos que nosotros adoptar un modelo de vida conforme a tu voluntad. Hoy, Padre, yo te pido, Padre mío, que tú hables a tu pueblo en el nombre de Jesús. Oiga lo que dice el Espíritu Santo. Dice el Señor: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Cuando mi palabra permanece en tu mente y en tu corazón, mi palabra es viva y eficaz y es más poderosa que cualquier otra cosa, porque a través de mi palabra fue hecho todo lo que tú puedes ver. A través de mi palabra fue hecho la tierra, los cielos y la tierra, dice el Señor. Y mi palabra, dice el Señor, permanece para aquellos, dice el Señor, que me creen, dice el Señor, y la llevan a cabo en su corazón, dice el Señor. Cuando tú entiendes el poder de mis palabras, entiendes que en mis palabras el Espíritu Santo está obrando, dice el Señor, a tu favor, dice el Señor. Cuando tú amarras, siembras las palabras del enemigo que hoy te está diciendo a tu vida, es en ese momento que tú estás sembrando maldad, enfermedad, dolor, angustia, porque no son mis palabras, son las palabras del enemigo que te está diciendo no saldrás adelante, que te están diciendo eres esto, eres aquello, dice el Señor, eres un perdido, no vales nada, dice el Señor vuestro Dios. Pero cuando tú atesoras mi palabra te llevará a la libertad, mi palabra te hará libre, porque mi palabra es verdad, dice el Señor. Porque está escrito que si tú te humillas, reconoces que sin mí no sos nada, dice el Señor, que en mí hay perdón, salvación, dice el Señor. Y si mi pueblo se humilla delante de mí, dice el Señor, y me invocan, dice el Señor, y se arrepienten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, dice el Señor, y sanaré su tierra. Sé que hay muchas cosas hoy en tu vida, a tu alrededor, dice el Señor. Hay una tierra seca, una tierra que tiene que ser fértil, una tierra que tiene que ser sanada, dice el Señor. Pero esto no se va a cumplir hasta que no vengas a un arrepentimiento, porque muchas por año, dice el Señor, tal vez, dice el Señor vuestro Dios, has dispuesto tu corazón a lo que tú piensas, a lo que tú crees, dice el Señor, y lo has llevado, dice el Señor vuestro Dios, a ponerlo en lugares equivocados. Pero más yo, si tú pones tu corazón, tu vida, tu hogar, tu familia en mis manos, no habrá plaga, no habrá enfermedad, no hay sequía que llegue a tu vida, y todo te saldrá bien, y yo la sanaré, dice el Señor de los ejércitos. Cree en mí, dice el Señor de los ejércitos, cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Así dice el Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, apóstol. Bueno, hay infinidad de comentarios, gente que se ha conectado, amén, y bendecimos su vida, amén, pero hemos escogido algunos los más pues prontos, amén, el tiempo se nos acaba. Pero Blanca Barbosa dice: pide por Costa Rica, por los que endurecen su corazón por el coronavirus, que Dios nos mantenga sanos, amén. Bueno, Blanca Barbosa, creo que la palabra hoy ha sido más explícita,
Amén, gloria a Dios. Y Dios, bueno, pues Dios ha hablado, pero vamos a escuchar qué es lo que Dios habla a la vida de Blanca Barbosa. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Señor. Hija mía Blanca, dice el Señor, aunque 1000 y 10,000 se levanten en contra tuya para señalarte, para derrumbarte, dice el Señor, para desalientarte, recuerda que yo estoy contigo, dice el Señor, y recuerda que lo que yo te prometí, eso lo voy a hacer. Permanece fiel en mis palabras, permanece fiel, dice el Señor, en lo que está escrito, dice el Señor, no en las palabras del hombre, sino en mi palabra. Y entonces, dice el Señor, verás mi gloria sobre de ti, dice el Señor de los ejércitos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mantente en ese ideal, dice el Señor, y verás, dice el Señor, que mi gloria resplandecerá sobre de ti y sobre Costa Rica entera. Padre eterno, enviamos oración para Costa Rica, Señor. Hoy, Padre, quita todo corazón endurecido, que los lugares donde mi hermana Blanca Barbosa esté predicando, esté llevando la palabra, Señor, sean corazones que tú abras, quebrantes en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Padre, y que tu palabra haga rema en cada persona para que tengan una transformación genuina en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Reina González dice, pide por Luz Guadalupe para que ya aparezca y se quiten los días de angustia en su familia. Hoy lo que dice el Señor. Padre bendito Dios, hágase tu voluntad, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Reina González, dice el Señor, envía mi palabra, envía mi mensaje, dice el Señor, que todo aquel que cree, dice el Señor vuestro Dios de los ejércitos, lo imposible será posible. Que tu voz, dice el Señor, sea la trompeta, sea el mensaje de esperanza y de vida para esta familia, dice el Señor, porque por imposible que sea, dice el Señor, yo puedo hacer el milagro. Tal vez las circunstancias, el tiempo determine lo peor, dice el Señor, pero si creen en mí, mi gloria han de mirar, dice el Señor. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Padre, oramos por la familia de Luz González, de Luz Guadalupe, Padre eterno, y oramos por Luz donde quiera que ella se encuentre ahora mismo. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de esta vida, Señor. Sálvala, rescátala, Señor. Pon los medios, pon las circunstancias, Señor. A un Padre, que tu obra sea manifestada para que tú seas honrado, Padre Jesús, Padre eterno, para que tú seas glorificado, Señor. A un Padre eterno, en el nombre de Jesús, dale esperanza, dale fe a su familia, dale consuelo, Señor, y que ellos puedan creer que lo imposible es posible para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Consuelo Morales dice, pide oración por Ofelia Morales. Ella dice que cuando va a la casa de vida, todo dolor y molestia se va de su vida, pero al regresar a su casa vuelve ese malestar en ella. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Señor. Hija mía, decile esto: la casa de vida es solamente una porción que ella puede conocerme, pero yo la anhelo en mi casa. Cuando ella venga a mi casa, dice el Señor, permanezca en mi casa, yo permaneceré en ella, dice el Señor. La fortaleza, la vida permanecerá en ella, dice el Señor de los ejércitos. Pero aconteciese que si, dice el Señor, que si no viene la vida sobre de ella, entonces como la enfermedad y la dolencia saldrá de su vida, dice el Señor. Dejad que la vida entre en vosotros, dejad que Jesucristo entre en vosotros, y verás, dice el Señor, que ninguna enfermedad ni peste alcanzará su vida. Amén. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.
Por Cintia Juárez dice, pide que Dios le dé una palabra a su vida. Ella tiene dudas porque su familia dice que es una religión la que ella busca de Dios. Bueno, parte de lo que hoy también hemos hablado es esto, hermana Cintia Juárez, amén, precisamente de entender que Dios es más que una religión, que Dios no es una religión, sino es una vida mejor que podemos tener, amén, que Cristo Jesús pueda estar con nosotros, convivir, que su presencia pueda morar en nosotros. Amén. Oremos por Cintia Juárez, apóstol. Bueno, gloria a Dios, hoy lo que dice el Señor, Él más que nada te lo puede explicar de unas maneras más sencillas, más en la cual tú lo puedas entender y aún puedes compartir. Y yo creo que para todos los que nos están escuchando, esta palabra ustedes también la pueden compartir. Por eso hoy pongan mucha atención lo que el Espíritu Santo dice a través de lo que hoy nuestra hermana Cintia está preguntando. Y oigan lo que dice el Señor. Dice el Señor, el hombre por muchos años ha creado una ideología y una forma de pensar acerca de lo que soy yo, dice el Señor. Pero la realidad es que hay muchas personas que aunque hablan de mí, dice el Señor, yo no me manifiesto en ellas, dice el Señor, y yo no vivo en ellas, dice el Señor, porque muchas de esas personas aún ni siquiera me conocen, dice el Señor. Han escuchado hablar de mí, pero no me conocen. Al tú encontrarme y al tú buscar de mí, tú me conocerás verdaderamente. La familia podrá haberme escuchado, pero no conocido, dice el Señor vuestro Dios. Y eso es lo que hace la diferencia entre buscarme y buscar una religión. La religión te lleva simplemente a hablar de mí, dice el Señor, pero no conocerme, dice el Señor, porque conocerme es cuando yo vivo, cuando yo moro dentro de ti, dice el Señor vuestro Dios, y eso hace que a través de tu testimonio, a través de lo que hay en tu vida, de tu vivencia, puedas dar a conocer de mí, dice el Señor. Por tanto, que todas las palabras que el hombre ha decretado sobre tu vida no vengan a ser una distracción para tu vida, sino antes pues permanece fiel en mí, permanece fiel en mis palabras y en lo que yo he decretado y he dicho sobre tu vida, sobre de tu hogar, dice el Señor de los ejércitos, porque dice el Señor, mientras tú permanezcas siendo fiel, todo lo demás vendrá, dice el Señor, y empezará a cambiar, dice el Señor. Recuerda, todo cambio viene de adentro hacia afuera, empieza a cambiar tú, y todos los demás que te juzgan, todos los demás que te critican, se darán cuenta a través de tus testimonios de lo que yo puedo hacer y de lo que yo estoy haciendo en tu vida. No te preocupes de lo que hablan, dice el Señor, preocúpate de hacer el bien, y el bien que hay en ti, en el testimonio que tú va a cambiar su vida, dice el Señor. Cada promesa yo la he de cumplir, cree de mí y serás salvo tú y toda tu casa, así dice el Señor. Padre eterno, te pedimos por Cintia Juárez, Señor, en este momento, en este proceso que ella está pasando, ella está entendiendo permanecer en ti, Jesús, y que el diablo irá de vosotros. A veces el diablo se ha levantado en nuestra familia misma, Señor, para hacernos caer, para hacer dudar de ti, dudar de tu promesa, y esta es la situación de Cintia Juárez. Yo te pido que tu palabra permanezca en su corazón, que tus promesas, Señor, y que traigas aún sanidad en su vida, en su corazón mismo, Señor, para que ella pueda soltar aún todo lo que el hombre ha decretado, ha maldecido en su vida, Padre, y que los demás a su alrededor puedan conocer que hay un Dios vivo, que, Señor, que tú no eres una religión, Señor Jesucristo, que no eres una doctrina, un dogma, Señor, sino que eres, Señor Jesucristo, el Dios todopoderoso que vino a salvar a la humanidad, Señor, a darle vida y vida en abundancia. Lo creemos y lo declaramos para Cintia Juárez y su familia en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Apóstol, pues hemos llegado al final de este programa Tiempo con Dios. Agradecemos a todas las personas, amén, y todos los grupos, páginas y redes sociales que nos han permitido entrar hasta sus hogares, entrar ante sus redes sociales. Agradecemos muchísimo la oportunidad que le dan a Tiempo con Dios y al canal Mi Casa TV de Dios es Bueno, esta oportunidad. Les bendecimos abundantemente. Les invitamos que si no tienes dónde congregarte, que si
estás buscando de Dios, que si estás queriendo buscar de Dios en algún lugar, pero no tienes un lugar, bueno, pues nos visites en Dios es Bueno. Dios es bueno más que una iglesia, somos tu familia. Nos encontramos en Acolman, Estado de México, Avenida Nezahualcóyotl, número 30, código postal 55870. Visítanos todos los días miércoles 7 de la noche, los días domingos a las 11 de la mañana, días de sanidad y milagros. Dios puede cambiar tu vida. Apóstol, este domingo, ¿qué pasó? Bueno, pues tuvimos aceptaron a Cristo Jesús 3 familias, amén, 3 personas, que bueno, que fue algo glorioso, amén, y fabuloso. Así que si no tienes donde congregarte, visítanos, comparte este medio. Te esperamos en tu próximo programa Sin Límites. Te recordamos que este canal de Mi Casa TV tiene muchos más programas como el canal de Sin Límites, un canal juvenil, sábados 10 de la mañana, amén, y bueno, también el programa Tiempo Profético, que se lleva a cabo martes con un servidor, y Tiempo con Dios con el apóstol Juan Luna. Apóstol, pues nos vamos. Gloria a Dios. Y recuerda algo, un consejo que es a través de la palabra, y esto siempre lo tengas en tu corazón. Cuando oigas la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestro corazón. Así es, cuando lo hagas, no endurezcas tu corazón. Perfecto. Así que les bendecimos grandemente. Reciba un abrazo donde quiera que usted está. Yo soy su amigo y profeta Joshua Luna. Le bendecimos. Esto fue su programa Tiempo con Dios a través del canal Mi Casa TV. Bendiciones y bonita noche. Miel San Marcos llega a Teotihuacán, México, celebrando 20 años de ministerio. Prepárate para vivir una noche histórica de alabanza y adoración en la presencia de Dios. Domingo 17 de mayo, 6 de la tarde, en Teotihuacán, México, a un costado del cuartel militar. Invitados especiales: Indiomar desde Puerto Rico, Tour Nexus 7. Ya no quiero llorar, perdóname si te hago mal, y aunque no te quiera abandonar, tengo que aceptar que tú eres mi yugo desigual. Agua Viva, Israel García y su banda. Lleno de amor, inagotable, dispuesto a perdonar, a restaurar. Adquiere tus boletos en boletía.com. Para más información, 5544-396507, 773-159-9302. Miel San Marcos, 20 años en Teotihuacán, México. Evangelio, no faltes. Mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Cuando llega la angustia, cuando llega el dolor, oh, Dios sigue siendo bueno.
has sido buena.